de fango y habían como rugidos o chillidos o algo después que burbujeaba lentamente de vuelta al lodo. Había un lodo, nada parecía tener sentido. Y entonces de repente, usted cuenta en el libro, usted ve algo hermoso que emerge de la oscuridad. ¿Qué era? Bueno, vi esta luz clara y pura, de la cual salían finos filamentos girando lentamente, viniendo hacia mí. Y lo más maravilloso no era solo esta luz clara y bella, sino que venía con una melodía musical perfecta. A medida que giraba hacia mí, muy lentamente, se acercó, subiendo, y eso se abrió a un perfecto y hermoso e idílico valle, que subía muy inclinado hacia el brillo, en un campo verde, exuberante, fértil, creciendo. Y aunque no tenía conciencia corporal, sentía que me movía a través de esto, ya que yo era como una especie de gusano en el ala de una mariposa, la más bella mariposa sobre la tierra. Usted cuenta que estaba como volando sobre bosques. Así es. Y había una hermosa pradera llena de lo que luego llamaría las almas, los aldeanos bailando. Había dicha, júbilo, niños jugando, perros saltando, un reino muy hermoso e idílico. Claro está que tenía muchas características terrenales. Así que, inicialmente, al intentar comprender esto, pensé, bueno, eso puede haberse originado en mi cerebro. Algo de esto puede haber sido como un enredo terrenal. Era tan real. Y eso es algo difícil de explicar a la gente, aunque es comúnmente descrito en las experiencias cercanas a la muerte. Pero era un reino absolutamente perfecto y bello. Y junto a mí, sobre el ala de la mariposa, había una niña muy hermosa. Ella nunca me habló, pero nunca olvidaré su cara. Una cara tan bella, ojos azul brillante, pómulos altos. Y nunca dijo una palabra, pero sus pensamientos, sus conceptos llegaron directamente a mi mente. Eres profundamente amado y apreciado por siempre. No tienes nada que temer. Cuidarán de ti. En este reino no puedes hacer nada equivocado. En este reino espiritual. Eso fue lo que dijo. O lo que sentí. Y fue tan reconfortante, y el amor incondicional que fluía de ella realmente sobrepasa todas las palabras. A partir de entonces hubo una hermosa brisa, como una suave brisa de verano soplando y cambiando todo. Y esa fue la primera vez que me percaté, mi primera memoria, porque tuve amnesia respecto a mi vida pasada. No recordaba nada de mi vida antes, ni palabras ni lenguaje. Y esa brisa que soplaba fue lo que me hizo consciente de la divinidad y de Dios Todopoderoso en cada parte de la creación y de ese reino. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el doctor Alexander cuando le preguntamos si como neurocirujano, como científico, ¿no cree que pudo haber estado viendo alucinaciones por las drogas que tenía mientras estaba en coma? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Para quienes recién nos sintonizan, estamos viendo la entrevista que le hicimos al doctor Eben Alexander, un médico neurocirujano y ex profesor de medicina de la Universidad de Harvard, que escribió el libro más vendido de la lista de bestsellers del New York Times. Un libro que escribió después de estar en coma sobre la vida después de la muerte. Sigamos viendo la entrevista. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte recuerdan haber visto ángeles o criaturas semejantes a ángeles. ¿Usted vio algo así? De hecho, en aquel hermoso valle, he mencionado todas las almas bailando, la dicha y el júbilo, y eso se debía a que muy por encima había una luz. De hecho, eran seres espirituales muy avanzados, que dejaban rastros dorados, centellantes, de polvo dorado, muy brillante, de esos enjambres de esferas voladoras, deslizándose
en lo alto venían estos coros, cantos, himnos, una música tan hermosa, más allá de cualquier pieza que podamos componer en la tierra y tan poderosa emocionalmente. Y eso venía de estos seres. Es muy difícil de describir, pues en ese reino uno no ve con los ojos, no oye con los oídos. Entonces, con frecuencia, lo que uno observa se convierte en formas relacionadas con lo que uno ya sabe al respecto, ha oído al respecto. Por eso, al recordar esos coros angelicales, porque así es como vi a esas esferas en lo alto, claro está que ángel no estaba en mi vocabulario en ese entonces, no había palabras en mi vocabulario, solo flujos o corrientes conceptuales mientras estaba en coma. Pero cuando lo estaba escribiendo, unas semanas después, dije que esas esferas doradas deslizándose en el cielo con sus cantos y sus himnos eran ángeles, porque esa es la mejor palabra para describir lo que estaba sucediendo allí. Y eran coros, y esa música terminó siendo una hermosa transición al siguiente reino, al que llamo el núcleo, que se encuentra fuera de todo espacio y tiempo superior. Cuando usted habla de esa música que escuchaba mientras estaba en coma, en el libro usted cuenta que escuchó un sonido como Om. ¿Qué fue eso? Bueno, cuando entré a ese reino que lo llamo núcleo, a ese tercer reino, acababa de pasar por aquel hermoso valle con aquella brisa cálida de divinidad soplando y de pronto toda esa escena se desvaneció, colapsó. Así que de hecho todo el universo observable a mi alrededor cambió, incluyendo lo que nosotros llamamos tiempo. Colapsó hacia un círculo o un punto más alto en ese siguiente reino, una causalidad que está completamente fuera del tiempo terrestre, pero luego me envió más allá de eso, a un tiempo y espacio superior que también colapsó, se vino abajo, hasta que estuve en ese núcleo, en esa negrura como de tinta y luego una luz deslumbrante de una orbe, de una esfera de luz más brillante que 1.000.000 de estrellas apareció ahí conmigo. Y el sonido que traje conmigo de vuelta de ese reino fue el sonido de Om. Y cuando se lo explico a la gente, digo que es el tipo de resonancia que tendrías en la infinidad y la eternidad, el sonido del divino creador, Dios, a través de todo. Pero para mí, Om fue el sonido que traje de vuelta, el que escuché. De hecho, cuando comencé a escribir acerca de esta experiencia, la palabra Dios no era sino una palabra humana. Y toda palabra humana allá, digamos que falla miserablemente al tratar de describir el asombro y el poder de la deidad. Así que Om fue una palabra muy apropiada para mí. Así que usé Om como pronombre para referirme a Dios. Pero claro, al cabo de meses, caí en cuenta que al hablar con gente sobre este concepto, ese poderoso e indescriptible ser, debes usar la palabra Dios, o Alá, o Jehová, cualquiera sea la palabra, porque tenemos palabras distintas, aunque todas se refieren al mismo ser todopoderoso, el núcleo de todo. Doctor Alexander, pero permítame preguntarle como neurocirujano, como un médico, un científico que durante 15 años enseñó en la Escuela de Medicina de Harvard, ¿qué se dice usted a sí mismo cuando se pregunta si estas visiones no pudieran haber sido alucinaciones, producto de las drogas? Usted estaba en coma, estaba profundamente dopado. ¿Qué dice el científico, el neurocirujano en usted ante esta posibilidad? Cualquier doctor que cuide de este tipo de pacientes le diría que si uno tiene una meningitis bacteriana por más de 3 horas y media y pasa 7 días en coma con un respirador, uno no regresa. En general, la gente no regresa, pero con seguridad, uno no regresa pudiendo contar la historia porque la meningitis es probablemente uno de los modelos más eficientes de muerte humana, pues destruye la superficie exterior del cerebro, la parte de donde sucede nuestra conciencia humana. Para mí,
esto fue un gran misterio. Cuando volví del coma, no recordaba todo lo que había aprendido en 20 años de neurocirugía académica acerca del cerebro, la mente y la conciencia. Recordaba muy poco. Mi lenguaje regresó días después. Mi conocimiento acerca de la neurocirugía, la mente, el cerebro y la conciencia no regresó sino 6 semanas después de que salí del estado de coma. En ese tiempo, estaba muy ocupado escribiendo todo esto, como un reportaje neurocientífico, pues mis doctores me habían dicho que no podía haber experimentado nada. Tú tenías meningitis y esos pacientes no regresan con historias que contar, me decían. Uno puede tener meningitis menos severa, una meningitis menor, una meningitis bacteriana que te deja en coma por 1 o 2 días, entonces puede que tengas algunas alucinaciones, pero no con una meningitis bacteriana severa como esta. O sea, lo que usted está diciendo es que su cerebro estaba muerto y un cerebro muerto no puede alucinar. Sí, o ha muerto o está despertando. Por eso mis doctores estaban en el dilema el día 7, ante el hecho de que yo tenía 2% de oportunidad de sobrevivir, ninguna oportunidad de recuperarme. Y la recomendación en ese entonces fue parar los antibióticos. Así que, de hecho, no fue un sueño, no fue una alucinación. Esa es probablemente la parte más importante de mi viaje. Y me tomó meses y meses y meses para admitir que esto no había sucedido en mi cerebro. Estaba revisando mis registros médicos, revisando mis escaneos con mis colegas, neurocirujanos, neurocientíficos, explicarlo como un fenómeno basado en el cerebro, que yo fui el peor escéptico por mucho tiempo. La experiencia era demasiado real para ser real. Le dije a mi hijo, que se está especializando en neurociencia, le dije que 2 días luego de salir del hospital estaba tratando de explicarlo cómo, con base en el cerebro, y por eso tengo esa hipótesis en mi libro, pero con mis colegas pudimos definir que no sucedió en mi cerebro en lo absoluto. No fue una alucinación, no fue un sueño, y pareció real porque fue real. Sucedió fuera del universo físico, fuera de mi cerebro. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el doctor Alexander cuando le preguntamos si cuando estaba en coma lo ayudaron los rezos de sus seres queridos o que sus seres queridos le tomaran la mano o las cadenas de oración o si todo eso son mitos. Ya volvemos. Si nos sintonizan, estamos viendo la entrevista que le hicimos al doctor Eben Alexander, un médico neurocirujano, ex profesor de medicina de la Universidad de Harvard, que escribió el libro número 1 en la lista de bestsellers del New York Times. Hace 6 meses que está número 1 en la lista del New York Times. Es un libro sobre su experiencia cuando estuvo en estado de coma y la vida después de la muerte. Seguimos con la entrevista. Veamos. Doctor Alexander, una de las cosas que más me impactó de su libro es cuando explica la función del cerebro como un escudo, como un protector. Usted dice en el libro que el cerebro bloquea nuestro acceso al conocimiento de otros mundos, como una protección para protegernos. Pero explíquenos, ¿protegernos de qué? Creo que lo importante de entender es el concepto del cerebro como un velo. Es necesario entender que cuando estamos en esos reinos, en una experiencia cercana a la muerte, cuando podemos ver detrás del velo, estamos completamente separados del aquí y el ahora, del espacio y el tiempo de este reino. Eso es crucial entenderlo. La corriente allá es totalmente distinta porque el aquí y el ahora es parte del velo, de la ilusión de nuestra conciencia a este lado del velo. Si uno estuviera siempre en ese reino de no estar aquí y ahora, no le ayudaría a sobrevivir en un sentido darwiniano, siendo depredador o presa en un ambiente primitivo, no tendría ningún valor. Esto es algo que solo podemos hacer hoy, como humanos, en una sociedad en la que no tenemos que preocuparnos por encontrar comida y no ser comida. Así que no tendría una ventaja de supervivencia darwiniana en absoluto si estuviéramos en el espacio-tiempo secundario a cada momento.
Es importante entender las diferencias. Usted usa una excelente metáfora en el libro sobre el poder de bloqueo del cerebro, cuando dice que el cerebro actúa como cuando el sol impide que veamos las estrellas. Cuéntenos un poco cómo es eso. Me encanta esa metáfora porque creo que la gente lo puede entender. La metáfora es que cuando uno mira el cielo nocturno y ve las lindas estrellas, se da cuenta de la bella creación que es nuestro universo. Y luego sale el sol, amanece, y hace desaparecer todo eso, iluminando tus alrededores inmediatos, pero bloqueando por completo ese majestuoso, inmenso y bello cosmos. De la misma manera, nuestro cerebro consciente nos ilumina el aquí y ahora y arrasa con lo que está detrás del velo, que es una escala mucho mayor de nuestro ser. Lo podemos ver en las experiencias cercanas a la muerte, entre vidas, en oración profunda, centrada, en meditación profunda, la esencia de la desesperación. Todos los distintos medios por los que podemos ver a través de aquel velo y darnos cuenta que nuestra conexión unos con otros, nuestra unidad y también nuestra conexión con lo divino, la cual vemos en las experiencias cercanas a la muerte. Incluso los ateos más tajantes tienen experiencias fuertes cuando tienen o viven situaciones cercanas a la muerte al entrar en contacto con la fuente creativa, todopoderosa y amorosa. Así que esto no depende de creencias religiosas ni de lo que uno ha encontrado en la tierra, aunque, como lo he dicho, ese reino de pasaje que se origina en un mundo real y perfecto, volvemos a estos cerebros y mentes y nuestras memorias nos están diciendo historias de aquel viaje. Estas pueden ser manchadas por nuestra personalidad, nuestra historia personal, nuestro pasado cultural y religioso. Y es por eso que un cristiano puede ver un bello cuerpo de luz como Jesús, mientras un musulmán lo verá como Mohammed. No quiero decir que ese reino no sea real. Significa que ese reino de pasaje del que hablo es un reino intermedio que nos permite identificarnos con nosotros mismos en ese otro reino más elevado y real. De manera que cuando intentamos traerlo de vuelta aquí, retoma sus vestiduras terrestres. Claro que los escépticos se sienten perdidos golpeando su cabeza contra los árboles sin percibir la hermosa fuerza, pensando que las pequeñas diferencias, que el cristiano ve a Cristo y el musulmán ve a Mohammed, dicen que eso significa que no es real. Se pierden del hecho que es absolutamente real, pero que las memorias se manchan cuando regresamos con algo de nuestro bagaje personal y cultural que ya estaba ahí antes de la experiencia cercana a la muerte. Nos están pidiendo un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el doctor Alexander, el neurocirujano, ex profesor de la Universidad de Harvard, cuando le preguntamos si cuando estaba en coma lo ayudaron los rezos de sus seres queridos, las cadenas de oración, que le tomaron la mano a sus seres queridos y todo eso, o si todo eso son mitos, leyendas. Ya volvemos con lo que... Gracias por seguir con nosotros. Para quienes recién se suman al programa, estamos viendo la entrevista que le hicimos al doctor Eben Alexander, un médico neurocirujano, ex profesor de medicina de la Universidad de Harvard, que estuvo 7 días en coma. Y luego escribió este libro, que es desde hace 6 meses el libro más vendido en la lista de bestsellers del New York Times. Un libro sobre la vida después de la muerte. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Alexander, cuando usted estaba en estado de coma, ¿sintió, le ayudó en algo el hecho que sus seres queridos le tomaran las manos o rezaran por usted? Las cadenas de rezos, todo eso. Alguna gente piensa que eso es fundamental para una persona que está en coma, otra gente dice que es un mito. ¿Usted se dio cuenta de algo? Mitos no, yo diría que la oración es muy poderosa.
En mi historia, yo narro cuando me di cuenta que ya no podía acceder al hermoso reino celestial, al pasaje y al núcleo, porque si pudieras hacerlo una y otra vez estaría regresando. Yo no sabía lo que significaba hasta que entendí que no podía oír la melodía musical que llevaba a ese reino. Pero en aquel momento estaba consciente de miles de seres que me rodeaban, todos de rodillas, todos esos murmullos ascendiendo, muchos con velas, algunos con capuchas, y todos esos murmullos, cuando lo escribí, dije que estaban orando, y esa energía era muy poderosa. Me estaba dando ese mismo amor incondicional que había sentido en el pasaje y el núcleo, pero estaba sucediendo en asociación con seres más cercanos al reino terrestre. Me mostró el poder de esto, y mientras le cuento la historia a mi familia en la sala de recuperación, contaron que mi hermana Phyllis había decidido la primera noche de mi coma que alguien estaría allí sosteniendo mi mano 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre había alguien allí. Si alguno se iba, lo reemplazaba otro miembro de la familia y me sostenía la mano. Estuve en la respiradora toda la semana, pero ellos estuvieron allí para mantenerme anclado a este mundo. Yo diría que es muy importante entender el amor, que la oración no es algo local. Uno puede orar por gente a grandes distancias y puede tener un efecto tremendo. Y uno se puede comunicar con las mentes en ese reino, en ese mundo del estado de coma. Desde que usted regresó de la muerte, por decirlo de alguna manera, usted ha estudiado las experiencias cercanas a la muerte de mucha gente. ¿Hay un denominador común, algo presente en todas estas experiencias o no? Sí, eso es de lo más impactante. De hecho, cuando volví a casa, el hospital estaba abrumado por el poder de esta experiencia y mucho de mi conocimiento acerca de la conciencia no había regresado. Tardó 6 semanas. En ese estado, mi hijo, especializándose en neurociencia, me dijo: si quieres que esto tenga valor, no leas nada acerca de experiencias cercanas a la muerte antes de escribirlo todo. Así que me tomé 6 semanas, no leí nada, escribí todo, como 20,000 palabras. Empecé a leer sobre las experiencias cercanas a la muerte y quedé en shock, porque vi muchas similitudes en cientos de casos, muchos parecidos al mío. Y las similitudes son más impactantes que las diferencias, en especial al considerar las condiciones médicas y cerebrales que llevan a la gente a ese reino de las experiencias cercanas a la muerte. Debería haber una increíble variedad y sin embargo lo que hay son similitudes impactantes. Y cuando empiezas a investigar la literatura después de la muerte, de cientos de años atrás, y los escritos de místicos religiosos y de profetas de miles de años atrás, uno ve más similitudes y se da cuenta que ese reino es muy real. Es mucho más poderoso notar las similitudes que dejarse desviar por las pequeñas diferencias entre otras experiencias. Eso es una de las partes más maravillosas de mi viaje, pues apoya y valida tantas otras de estas experiencias místicas transformadoras a través de los años. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el doctor Alexander cuando le preguntamos cuál fue la reacción de sus colegas en la comunidad científica cuando después de salir de su estado de coma escribió este libro contando lo que vio en el más allá. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Para quienes recién nos sintonizan, estamos viendo la entrevista al doctor Eben Alexander, un médico neurocirujano, ex profesor de medicina de la Universidad de Harvard, que estuvo en coma 7 días y luego escribió este libro, que es el más vendido en la lista de bestsellers de los más vendidos del New York Times. Un libro sobre la vida después de la muerte. Sigamos con la entrevista. Doctor Alexander, bueno, ya han pasado unos años después de su experiencia, después de su estado de coma. ¿Se ha vuelto usted una persona religiosa, mística, espiritual? ¿Medita? ¿En qué cambió su vida?
Yo diría que he cambiado en todas las formas imaginables, pero no fue de inmediato. Al comienzo estaba tratando de escribirlo todo como un reporte científico, a pesar de que estaba en shock por la realidad definitiva del caso. Fueron 4 meses después que se dio la revelación que registro en el libro, la que me definió la realidad de aquel reino. Desde entonces he estado en una misión, tratando de entenderlo. Es por eso que escribí el libro. Pero de hecho el manuscrito era 3 veces más largo que La prueba del cielo. Lo estaba escribiendo para mí mismo, para entender todo acerca de la naturaleza de la realidad, la física, la cosmología, la naturaleza del espacio, el tiempo, la causalidad, el libre albedrío, y tratando de ponerlo en contexto con mi viaje. Todo lo que sabía acerca de la conciencia. Es por eso que me ha cambiado en todas las formas imaginables. Tiene que ver con aumentar las fronteras de la ciencia para darse cuenta que la ciencia y la espiritualidad se fortalecen mutuamente. Es solo un nivel primitivo como de kinder donde luchan una contra otra, pensando que una tiene la razón y la otra no. En realidad, nuestra ciencia convencional de hoy, como dije antes, no sabe nada de cómo la conciencia emerge del cerebro físico, sin mencionar la conciencia no local, que es un fenómeno muy real. Puede suceder. Este fenómeno apoya las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, memorias de vidas pasadas, experiencias fuera del cuerpo, visión a distancia, telepatía, psicoquinesia. En eternia.org encontrará una visión más completa de todos estos tipos de conciencia que van más allá de nuestra explicación materialista, científica primitiva, que era la que yo tenía antes del coma. Así que es más espiritual. Ahora conozco la realidad de Dios que está en el núcleo de todo lo que existe. Pero mi mensaje trasciende las fronteras entre religiones, entre religión, espiritualidad y ciencia, y amplía las fronteras de la ciencia para que ésta pueda encontrar una dirección en cuanto al misterio profundo de la conciencia. Se trata del crecimiento que viví en cuanto a mi comprensión de la realidad. Creo que es una de las razones por las cuales el libro despegó tan rápido como lo hizo. En la primera semana en los Estados Unidos llegó al número 1 de los libros más vendidos del New York Times y se ha mantenido ahí por 6 meses. Eso se debe a que resuena con alma. Doctor Alexander, en la Edad Media, un científico como usted, que se saliera tanto de la línea oficial, hubiera sido excomulgado, vetado, vilipendiado. ¿Cuál fue la reacción de la comunidad científica cuando usted sacó este libro? Yo diría que cuanto más saben de la conciencia, los neurocientíficos versados en los misterios profundos de la conciencia, suben a bordo rápidamente. Si uno llega a hablar del enigma de la mecánica cuántica, o sea, el problema central de la conciencia, que dice que no hay un científico materialista que pueda dar respuesta a cómo la conciencia surge, eso inmediatamente es una gran bandera roja, especialmente en una ciencia que tiene la teoría acerca de todo. Obviamente no entienden mucho si ni siquiera pueden explicar la conciencia. Yo diría que esos científicos suben a bordo rápido, y hay muchos así. Y también las enfermeras y los doctores que han pasado tiempo con pacientes que están muriendo han visto tanto acerca del alma eterna que vivir más allá del cuerpo para ellos es evidente. De hecho, he empezado a recibir muchas invitaciones para ir a escuelas médicas, a la Universidad Americana de Cirujanos, a distintos grupos de médicos que saben que hay pruebas y realidad detrás de esto. Así que se trata de hacer que este mundo empiece a despertar una verdad más elevada, que para mí ha estado ahí por más de 3.000 años. En el siglo XX, los científicos materialistas fuimos engañados y creímos que esa ciencia podía explicar todo. Bueno, no puede si quiere empezar a explicar la conciencia. Así que ahora veo a la ciencia creciendo, expandiendo sus fronteras para aceptar el misterio profundo de la conciencia y el enigma de la mecánica cuántica, tratando de explicar la naturaleza de la realidad. Mucha de esa comunidad está despertando. Las religiones también han aceptado mi vivencia, viniendo de todas las creencias, especialmente con tradiciones místicas como el misticismo judío del Kabbalah,
místicos cristianos, budistas, sufíes, hinduistas. Se trata de romper las falsas fronteras. Las fronteras entre religiones son falsas. Son creadas por el hombre, y a medida que vamos más profundo en la conciencia, convergemos en una realidad mucho más auténtica que tiene que ver con la eternidad de nuestra alma y espíritu. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos, mi opinión sobre el relato del doctor Alexander sobre la vida después de la muerte. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en nuestro sitio web y en Facebook y en Twitter. Vamos a poner toda esta entrevista en nuestro sitio web, Oppenheimer Presenta, muy pronto. Bueno, mi opinión sobre el doctor Eben Alexander y sobre su libro sobre la vida después de la muerte. Cuando salió el libro y escaló a número 1 en la tabla de bestsellers del New York Times, muchos de mis colegas se lo tomaron a la risa, se burlaron de las mariposas y otras cosas que supuestamente vio Alexander cuando estaba en estado de coma. Yo no sé si hay mariposas allá arriba, pero no me río nada. Lo que más me gustó del libro es su metáfora sobre la mente humana, donde dice que la mente humana es como un velo que nos bloquea de ver el más allá. Dice que así como el sol nos impide ver las estrellas durante el día y nos protege de estar como embobados, hipnotizados, mirando las estrellas todo el día, la mente humana nos impide ver el más allá, para que no estemos en un mundo espiritual todo el día y podamos ocuparnos de conseguir comida, trabajar y cumplir con el proceso darwiniano de preservación de la especie. O sea, la mente nos protege de ver el más allá para que podamos ocuparnos de las cosas terrenales. Es una idea interesante que hace mucho sentido, sobre todo viniendo de un neurocirujano que enseñó durante 15 años en una de las mejores universidades del mundo, si no la mejor. Yo no sé qué hay en el mundo del más allá, no tengo la menor idea, pero estoy convencido de que hay algo y de que la mente, por algún motivo, tiene un mecanismo de defensa que nos protege de ver ese algo. Los dejo con esa reflexión. La semana próxima volvemos al mundo terrenal y vamos a hablar con Donald Trump, el magnate de los bienes raíces, y le vamos a preguntar si estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Gracias. Hasta la próxima.